Ya estamos de regreso con nuestro invitado, Óscar Alejandro Güedes, periodista, comunicador y sobre todo analista internacional. Alejandro, gracias por volver para acá. Muchas gracias a ti, Gabriel, por invitarme. Alejandro, tú siendo venezolano, pasó el año nuevo y el 3 de enero pasó una cosa, pasó. ¿Qué significa el 3 de enero del 2026? Mira, para Venezuela y para América Latina especialmente, se marca un precedente muy peligroso. Porque más allá de que a usted le guste o no le guste Nicolás Maduro como figura política, le guste o no le guste su forma de gobernar, o la forma en que gobernaba, o la forma en que va a seguir gobernando Delcy Rodríguez y todo el equipo del alto gobierno venezolano. Y más allá de que a usted le guste o no le guste el gobierno de Donald Trump y su forma de hacer política, se ha sentado un peligroso precedente porque resulta que una nación que tiene presencia militar en todo el planeta ha ingresado de manera abrupta, de manera inautorizada y de manera violenta al territorio de otro país y ha extraído, secuestrado, hecho prisionero, llámele como usted quiera, al que en ese momento ejercía la jefatura del Estado de ese otro país. Más allá de que fuese dictador, presidente legítimo, presidente electo, presidente en funciones, más allá de que sea incluso un ciudadano común. Quien firmaba era él. Incluso más allá de que sea un ciudadano común. O sea, por ejemplo, imagínese usted que un ciudadano del país de Aquillolandia, por poner un nombre que no existe de una nación, comete un delito en Acayolandia y va y se refugia de nuevo en su país. Llega el gobierno o las fuerzas militares de Acayolandia, invaden el territorio de Aquillolandia y se llevan a ese ciudadano sin autorización de nadie, solamente utilizando la fuerza. Eso es violatorio de todo el ordenamiento jurídico del mundo actual y todo el ordenamiento jurídico que existe desde 1945, desde que terminaron todas las atrocidades y las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, y un ordenamiento jurídico que no se construyó solo, que lo construyeron justamente naciones como los Estados Unidos, que fue uno de los principales promotores de todo el ordenamiento jurídico internacional que existe y que ahora, bajo la administración de Donald Trump, ese país decide que ya no funciona para sus intereses, que ese ordenamiento jurídico no es operativo, no es funcional y no le es útil. Pero resulta que eso es peligrosísimo para el mundo entero y en este caso para nosotros en América Latina como zona principal de influencia del principal hegemón del mundo. ¿Y qué precedente marca esto, Óscar? Porque ayer fue Maduro, pero nada dice que le pueda pasar a otro presidente de una nación latinoamericana o caribeña o centroamericana. Ese es el peligro. La doctrina Monroe Plus, o la doctrina Donroe, como le ha llamado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adjudicándose una coautoría de una doctrina que tiene muchos años, ha dicho y establece que el Mar Caribe y el continente americano son la zona exclusiva de influencia estadounidense. Exclusiva, eso significa, en lenguajes llanos, que aquí mandamos nosotros y los demás son reyesuelos, y los demás son lacayos, y los demás son nos tributan, nos pagan tributo al más puro estilo de la antigua Roma o de los antiguos imperios de la humanidad, y eso es hacer regresar los modos de vida y de organización de las civilizaciones en el planeta a 250 años atrás. Es una involución tremenda en el tema de la civilización humana y por ello resulta tan peligroso que este tipo de cosas resulten y que la región no reaccione, que la región no proteste, que la región no se prepare para el futuro, porque
Colombia está amenazada, porque México está amenazado, porque Nicaragua y Cuba están amenazados, pero también Panamá. No olvidemos que antes de llegar, desde que llegó al poder, amenazó a Panamá y se llevó a Noriega. Por el tema, un país al que ya invadió anteriormente Estados Unidos, pues amenazó a Panamá por el tema del canal. Con o sin razón, no es lo importante. No es lo importante aquí decir si Maduro es o no es, de si Maduro hizo o no hizo, de si Maduro fue o no fue. Es el peligro que esto genera para toda la región y por supuesto para la misma Venezuela en el futuro. Pues te convierten en un estado lacayo por el uso de la fuerza. Oscar, yo vi una foto de estos caricatureros, una caricatura que se estaban Putin, Xi Jinping y Donald Trump sentados en una mesa como esta. Y había un pastel. Donald Trump tenía el bizcocho, el pedazo de Venezuela, Putin tenía el de Ucrania y Xi Jinping quería tomar el de Taiwán. ¿Por qué estamos viendo este modelo de gobernanza, de colonización, por así decirlo, de intervención por parte de las potencias? Mira, Estados Unidos, bajo la administración actual y con la visión de Make America Great Again, que no es otra cosa que una admisión de que América ya no es grande, de que América ya no es la megapotencia que era al término de la Guerra Fría, a partir de 1990, 91, 89, 90 y 91, que se da la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Bajo la ideología, bajo la visión de estos líderes políticos, el proceso de globalización económica y política estaba favoreciendo a la República Popular China. Estaba favoreciendo el desarrollo de la República Popular China. Un desarrollo, por cierto, que el principal promotor en el mundo fue los propios Estados Unidos. En el marco de la Guerra Fría, por allá en el año 67, comienza Henry Kissinger a escribir artículos y ensayos y cartas a las autoridades estadounidenses diciendo que es necesario que Washington estableciera relaciones diplomáticas con la República Popular de China y le diera la espalda a la República China Taiwán, lo que conocemos como China Taipei o Taiwán, porque ese paso iba a dividir al bloque comunista o al bloque socialista que representaban China y la Unión Soviética en ese entonces. Estados Unidos lo consigue en el 72, establece relaciones con China, abandona su lealtad a Taiwán, aunque le sigue proporcionando armamento y le sigue proporcionando tecnología, le sigue proporcionando apoyo diplomático, apoyo político, y China se convierte en la fábrica de los Estados Unidos porque para los estadounidenses ese modelo construía y desarrollaba el modelo y su empresa, económico. La empresa era la que promovía eso. Claro, desarrollaba el modelo económico estadounidense y permitía desarrollar el sueño americano, hacerlo realidad. Sin embargo, con el paso de las décadas, la caída del muro de Berlín y el ascenso de China como potencia tecnológica y económica del mundo y potencia exportadora, las autoridades estadounidenses se dan cuenta, yo creo que un poco tarde, de que China les está comiendo los caramelos y de que China está ascendiendo y convirtiéndose en el nuevo hegemón económico del mundo. No así en lo militar, porque China se caracteriza por desarrollar su relación y su expansión sobre la base de los intereses económicos y no sobre el uso de la fuerza, sabedores de que el uso de la fuerza genera conflicto y que los conflictos son enemigos de los negocios. Correcto. China comienza a desarrollarse, se plantea todo este tema de la construcción y el desarrollo de la nueva ruta de la seda, que conllevaría una expansión de infraestructura y una construcción de grandes mega obras en todos los continentes. Y entonces Estados Unidos reacciona y dice, espérate, a esto hay que pararle los pies porque evidentemente su hegemonía militar y económica queda amenazada y entonces empieza a tomar todas estas medidas y empieza a intentar boicotear y a boicotear en efecto el sistema de gobernanza internacional basado en la Organización de Naciones Unidas. Que hay que decir algo. Las Naciones Unidas tienen muchas debilidades como organización.
La principal debilidad es la dificultad, no incapacidad, dificultad para resolver conflictos armados por el sistema de gobernanza que se diseñó en 1945 para ello, que es el sistema el Consejo de Seguridad. Un Consejo de Seguridad en el que todas las potencias se sentaron en una mesita como esta, las potencias nucleares se sentaron y dijeron, ok, nosotros tenemos asiento aquí y vamos a tener asiento aquí siempre. Somos los que vamos a gobernar el mundo. Y todo se resuelve aquí. Y todo lo resolvemos aquí. Y el que no esté de acuerdo de nosotros con lo que los otros 4 quieren, tiene derecho a pararnos los pies. Y fue lo que se hizo con el derecho a veto que tienen Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Esa es la mayor debilidad que tiene en la Organización de las Naciones Unidas. Pero la Organización de las Naciones Unidas tiene una cantidad de agencias, oficinas y programas que aportan soluciones reales a los grandes problemas de la humanidad que venimos viviendo desde los orígenes de los tiempos, y que gracias al trabajo de Naciones Unidas existen paliativos, soluciones, estudios, etcétera, etcétera. Mira, contra la pobreza, contra los problemas de la niñez, contra la malnutrición, contra la desnutrición, problemas para los problemas de los migrantes, soluciones y atención a los problemas de la mujer. Un montón de soluciones. Para mí, aún imperfecta, la Organización de las Naciones Unidas representa la cúspide de la civilización humana. Hasta el momento. Obviamente, hay que ir más allá, sí, pero abandonarla es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Porque antes de las Naciones Unidas, y allí sí que tiene razón el asesor político de Estados Unidos y del presidente Trump, Stephen Miller, quien dijo hace pocas horas en un programa de televisión que el mundo es gobernado por la fuerza y por el poder, y que esa es una ley de hierro que existe desde el principio de los tiempos. Y efectivamente fue así hasta que la Organización de las Naciones Unidas nació. Se dieron algunas reglas incluso para las reglas para la guerra, normas para la guerra. Es que si tú te pones a pensar... Como los cascos blancos, que se respetaban. Los cascos azules, que se respetan. El tema de donde está trabajando UNICEF y donde están campamentos de refugiados de Naciones Unidas se respetan, no se bombardean. Salvo Israel ahora en Gaza, ajá, que ha roto con todas las reglas. De manera que eso que denuncia Estados Unidos como el mayor problema, que es Naciones Unidas, realmente es un problema porque ellos han decidido que sea un problema y han decidido no resolver los problemas allí, no poner voluntad para que se resuelvan los problemas. Así que yo creo que hay que abogar, estamos obligados a seguir abogando por la defensa de la Organización de las Naciones Unidas y su mejora incluso, pero hay que defender a la ONU. Oscar, ahora resulta que se ha apoderado a Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta, actualmente presidenta en funciones de Venezuela, con una trayectoria que tú quizás no podrás ilustrar más, pero que junto a su hermano han sido dos hermanos que han tenido demasiado poder en Venezuela, que es justamente el presidente del Congreso. Uh-huh. Y Donald Trump decide dejarla a ella en lugar de poner a un María Corina o un Mundo González. ¿Por qué tú crees que se da este paso de dejar a Delcy ahí y no poner a inventar con otro mandatario? Mira, esto no tiene nada que ver con las capacidades personales de Edmundo González o de María Corina Machado. Esto no tiene nada que ver con que si es más o menos diligente, o más o menos conocedor, o más o menos capaz de gestionar un país. Esto está relacionado directamente con la incapacidad de María Corina Machado y Edmundo González de lidiar con el mundo de las Fuerzas Armadas, que son quienes ejercen el poder y el control territorial en Venezuela y en cualquier país del mundo. No, en Venezuela yo diría que más. Pero en cualquier país del mundo, salvo
Costa Rica, que no tiene ejército, sino que tiene policía, pues el control territorial lo ejerce la policía. Pero a la hora de una revuelta, son los grupos, son las organizaciones, las instituciones que tienen el control y el monopolio de las armas, las que controlan el territorio y las que controlan a las masas. En el caso de Venezuela, obviamente, eso es históricamente aún más, porque la historia de la Fuerza Armada venezolana es una historia de ejercicio del poder siempre. Aún bajo subordinación del poder civil, el poder siempre ha dependido de las Fuerzas Armadas y del control de las Fuerzas Armadas. María Corina no tiene esa capacidad porque ella misma, a lo largo de los últimos 25 o 27 años, se ha cerrado esa puerta. ¿Por qué? Bueno, porque en su ejercicio político se ha dedicado al menos en los últimos 15 años, a pedir la invasión de Venezuela, a llamar narcotraficantes a los militares, a llamar delincuentes, a llamar cobardes a los militares, para luego, en los últimos 2 años, decirles: necesitamos del apoyo de los militares, necesitamos que los militares saquen al dictador, necesitamos que los militares faciliten el acceso al poder. Esos militares, esos que hoy son generales, cuando usted comenzó su campaña contra ellos, eran cadetes. Cuando usted acusaba a los generales de ser narcotraficantes, esos eran cadetes, eran muchachitos hace 25 años. Hoy son generales ellos, son coroneles, son mayor, son... Entonces, esa manera de relacionarse de ese sector de la oposición venezolana, que es un sector, no es toda la oposición venezolana, pero es un sector de la oposición. El que más sobresale. El que más ruido hace, el que más ha acaparado titulares durante las últimas 2 décadas, el que más ha generado polarización de ese lado. Del gobierno hay gente que ha generado polarización muchísimo. Chávez era un gran polarizador, era un hombre muy inteligente y en los escenarios electorales generaba unos niveles de polarización tremendos con intención electoral. Claro, un encanto. Era lo que se conoce como un líder carismático, un líder con carisma. Un Trump. A Trump no deja indiferente a nadie, o lo amas o lo odias, pero eso es mentira, que tú no le vas a poner caso, o te va a parecer insípido. Y Chávez hacía eso. Pero dentro de la oposición, los más polarizantes eran justamente María Corina Machado y algún grupo, qué sé yo, Leopoldo López, que también está fuera de la jugada totalmente. Por lo menos por ahora el gobierno de Estados Unidos los ha dejado. Porque el problema es que otro de los errores de estos sectores de la oposición fue durante años sembrar una falsa esperanza en sus seguidores de que ya casi cae el gobierno, ya casi cae el régimen, mañana lo sacamos, vamos a marchar para que lo saquemos, vamos a protestar para que lo saquemos, vamos a quemar goma para que lo saquemos, olvidándose de que el acceso al poder solamente lo obtienes si negocias con el poder. Y el verdadero poder son los militares. Entonces, ellos nunca quisieron negociar con los militares, pero para gobernar en Venezuela necesitas a esos militares. Y ahora María Corina Machado está fuera del juego porque no tiene acceso al poder militar. Los militares no la aceptan, no la van a aceptar después de tantos años de acusarlos de narcotraficantes. ¿Quién confiaría entonces en un político que venga luego con el peligro de que te entregue, por ejemplo, acusándote de ser narcotraficante al gobierno de Estados Unidos? Eso no lo confía. Ningún militar va a ceder el poder así. Entonces, ella no tiene esa capacidad y que sea ella quien controle el poder podría generar un nivel de conflictividad muy alto, y para Estados Unidos hay que entender que no es lo mismo lidiar con un Afganistán que estuvo 20 años ocupado militarmente pero sin control por Estados Unidos, o una Siria que duró casi 15 años en un conflicto de características múltiples, civil, grupos armados irregulares, grupos terroristas, militares, grupos paramilitares. Tenerlos allá en Medio Oriente, muy lejos de sus fronteras, que tenerlo aquí en el hemisferio occidental, que ellos necesitan mantener bajo control. Tanto es así que toda la historia de América Latina, todos los gobernantes que impuso Estados Unidos, los impuso siempre para mantener un control férreo de las sociedades. Pinochet,
República Dominicana tiene experiencia en eso, no necesito mencionarlo. Los dictadores de Argentina, las dictaduras de México, las dictaduras... El mismo Noriega, que lo mencionábamos ahora en Panamá. Todos eran dictadores de control férreo, serviles a los intereses de Estados Unidos. Somos siempre y cuando, porque estaban en contra, tenían un dato en común, estaban en contra del comunismo. Claro, pero ejercían un control férreo, no permitían el caos. Y Estados Unidos no quiere el caos cerca de sus fronteras. Y Venezuela, guste o no, aunque está lejos de la frontera, está en el mismo hemisferio. Y por tanto puede generar un conflicto allí, ondas expansivas que alcancen los intereses de Estados Unidos. Máxime cuando tienen la mayor reserva petrolera del mundo bajo la tierra, y tú necesitas un gobierno que te garantice el acceso a ese petróleo, y eso es lo que está haciendo Donald Trump ahora al dejar allí a Delcy. Así es, Oscar. Vamos a estar entrando en una pausa comercial y pronto regresamos con su entrevista en A Contraluz. Prende todo el día. Un año del oro lo dice la gente. La tecnología para el barrio es alegría. Y la conexión se siente presente. Ae, ae, ay, hombres son verdad. 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 En 12 meses hicimos acciones, cajitas, señal y wifi entregado, llenando de fibra todos los rincones para que el futuro se... Esta es una prueba inequívoca que hemos puesto en el Indotel, la tecnología al servicio de la gente. No hay más rezagado, la red... Ya estamos de regreso de la pausa y estamos con nuestro invitado nuevamente, Óscar Alejandro Güedes. Óscar, pero hay un problema. Tú has venido mencionando cómo el poder militar de Venezuela tiene tanto poder, diría yo que más poder que cualquier milicia latinoamericana. Pero ¿cómo va a poder Delcy gobernar y estar a favor de la indicación e instrucción de los Estados Unidos de América cuando está rodeada por un Diosdado Cabello, por un Vladimir Padrino, que ambos son personas que en su momento siempre han pensado suceder y continuar con el legado chavista? ¿Tú no crees que pueda haber un punto de inflexión en estos días, semanas, meses, donde pueda pasar otro percance, un incidente que sea difícil de reversar? Porque también Delcy está con el enemigo, el que tanto hemos hablado del imperio, el imperialismo, que Estados Unidos, que es nuestro enemigo. Y ahora están hablando y coqueteando entre ellos. Mira, desde los tiempos de que Chávez era presidente, él comenzó a hablar de socialismo. Y socialismo, y socialismo, y socialismo. Venezuela no ha sido socialista. Sigue siendo un país capitalista. Sigue habiendo sistema bancario, sigue habiendo empresa privada, sigue habiendo muchísimos emprendimientos, muchísimos negocios pequeños y grandes, sigue habiendo capitalismo de Estado, sigue la lógica pragmática y práctica de una nación que, aunque el discurso intente llevarte hacia un lado, la realidad te lleva hacia la realidad, hacia sus consecuencias inevitables. En ese sentido, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, muchos otros líderes dentro del gobierno que encabezaba Nicolás Maduro, no creo que vayan a dividirse a estas alturas. Creo que van a mantener la unidad pragmática
porque es un tema de supervivencia política. Y cuando amenazas la supervivencia política, obligas al otro a unirse. Eso fue lo que... esa amenaza no es nueva. Desde que murió Chávez, el madurismo se ha visto cada año más acorralado y cada año más unificado por supervivencia política. Es más, esa es una de las cosas que yo siempre le critiqué a la oposición. El discurso radical anti-gobierno o anti-madurismo o anti-chavismo y las amenazas de los vamos a meter presos, los vamos a matar cuando lleguemos al gobierno, lo que ayudan es a unificar y a consolidar a quien está en el poder y a cerrar filas como un elemento de supervivencia. Y eso está pasando ahora. Yo no creo que el gobierno de Venezuela, el del sismo, no, el del sismo, se vaya. Siempre va a ser el chavismo. Ni siquiera es el chavismo. El chavismo quedó atrás. ¿Qué es lo que está? Se convirtió. ¿Cuál es la corriente que está manejando Venezuela? Corriente. Y con eso te quiero hablar de chavismo, madurismo. Es que esos ismos yo no estoy de acuerdo con tratarlos a la ligera, o con usarlos a la ligera, porque muchas veces, la mayoría de las veces, lo que impera realmente es el interés personal, más allá de las ideologías y más allá. Y de ahí el hecho de que yo criticara tan fuertemente a la oposición por utilizar su discurso extremo, porque es que consolidas al otro, lo obligas a supervivir. Y por más enemigo que sea. Por más enemigos que seamos, tienes que dejarle espacio para la negociación y la salida pacífica del poder. Porque si no, se radicalizan las posiciones, se consolidan las unidades y las uniones de tus enemigos, se cierran filas y se atrinchera el poder. Y es lo que pasó en Venezuela durante estos últimos, yo diría que de 2015 para acá, fue un atrincheramiento del gobierno en sus espacios de poder. Un atrincheramiento que se debe romper, y la única forma de romperlo es eliminar las amenazas existenciales para quienes gobiernan, que se les diga francamente, miren, ustedes si salen del gobierno, tú puedes seguir haciendo política aquí, tú puedes ser candidato a gobernador, tú puedes ser candidato a alcalde, tú puedes ser candidato a diputado, y si ganan, ganaron, y si pierden, pierden, y no vamos a emprender una cacería de brujas, porque ese proceso es lo único que ha permitido a lo largo de la historia salir del pinochetismo en Chile, pasar la página del franquismo en España, pacificar a Argentina tras el peronismo, sí, pero también tras las dictaduras militares, tras el peronismo y tras las dictaduras militares, y superar todos los procesos de radicalización y de polarización en el continente. Esa es la única forma. Es desafortunado que el liderazgo más visible de la oposición venezolana, por lo menos más visible desde afuera, porque adentro hay muchos políticos que sí lo creen. Capriles Radonsky, por ejemplo, tiene un discurso... Que fue candidato presidente. Fue candidato presidencial en 2013 y en 2012. Y sigue haciendo vida en Venezuela. Sigue haciendo vida y sigue haciendo política en Venezuela. Y aunque a muchos amigos míos opositores y compatriotas míos opositores no les gusta... ¿No se unifican? ¿Siendo oposición no se unifican? Ese es el problema. Que solo aceptan la unidad en torno a la radicalización. Y ese es la peor actitud que puedes asumir en política, es radicalizarte y es hacer personal las diferencias con el rival, porque cuando lo haces personal ya no es un rival, ya es un enemigo. Y los enemigos solo resuelven los problemas, ya sabemos cómo. Así es. Oscar, estamos viendo que hay mucho movimiento y decisiones inmediatas en esta relación de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, como por ejemplo podemos ver que ya empezaron a enviar petróleo a través de Chevron para Estados Unidos venderlo y luego darle con ese dinero ir mejorando a Venezuela.
Y también vemos como también el Congreso de venezolano en esta misma semana ordenó que comenzasen los liberamientos de los presos políticos. Y por otro lado, en el Senado de Estados Unidos vemos que el Senado votó a favor de que para cualquier otra acción que vaya a hacer el gobierno norteamericano debe de basarlo a través del Congreso. ¿Qué tú vas leyendo entre estas acciones? Una necesidad de bajar los niveles de tensión, de que se regrese de algún modo a una vida normal en Venezuela. Porque mira, hay un montón de cosas que la gente no puede hacer en las condiciones en que se vivieron en los últimos 7 días. No puedes hacer un viaje de una ciudad a otra, porque tú no sabes que te agarren en la carretera. No puedes ir a la escuela o la universidad. No puedes ir a la escuela o universidades. O sea, hay un ambiente tenso que hay que bajarle la temperatura. Y yo creo, y soy optimista en ese sentido, en que el gobierno venezolano lo ha entendido. De hecho, yo creo que parte de la falta de respuesta militar la noche del ataque estadounidense se debió a un deseo de no escalar el conflicto. Hubiera sido grave. Yo creo, Fueron los cubanos contra los... Si tumban un helicóptero de eso, por ejemplo, de los americanos, o matan a 10. Fatal, hasta uno. Yo creo que escala. Yo creo que el conflicto escala. Yo creo que incluso, bueno, yo tengo mis teorías respecto a lo que pasó. Claro. Y mis dudas respecto al discurso que se nos ha presentado, respecto a la historia que se nos ha presentado. Pero yo creo que el gobierno venezolano ha entendido que no le conviene escalar el conflicto, que Estados Unidos se ha impuesto por la fuerza. Desafortunadamente ha sido así, y digo que desafortunadamente ha sido así porque Venezuela y Estados Unidos tuvieron muchísimas oportunidades para avanzar y de conciliar y de lograr a lo mejor hasta lo mismo que están haciendo ahora, pero por la vía de la paz, y desafortunadamente no se dio. No sé por responsabilidad de quién, no voy a decir por culpa de uno, por culpa de otro, porque al fin y al cabo eso es agua pasada. Pero sí creo que el gobierno de Estados Unidos necesita también estabilizar. Ya el presidente Trump obtuvo, yo creo que ya el presidente Trump obtuvo la victoria política que necesitaba para sus seguidores, para afrontar... Y el gran ganador Marco Rubio. Marco Rubio obtiene la victoria política que deseaba y que esperaba. Nicolás Maduro enfrentará el proceso que enfrentará en Estados Unidos y parece que no será tan grave como se vendía. ¿Por qué le quitaron ese cargo? Porque es que yo estoy convencido desde hace mucho que eso del cártel de los soles nunca ha existido. Que sí pasaban cosas, quizás sí, pero que fuera una organización como tal. ¿En qué frontera no circula droga en el mundo? Mira, en Malasia cuelgan a los traficantes de droga. En Teherán cuelgan de una grúa a los narcotraficantes. En China también los condenan a muerte. Y ahí se vende droga. ¿Por dónde entra? En Estados Unidos, el problema de las drogas, que es el principal argumento del gobierno estadounidense. ¿Y cómo entra? Entra por las fronteras. Ha sido un problema que nadie lo ha podido solucionar. Entra por las fronteras. ¿Y por qué entra por las fronteras? ¿Y por qué se permite la circulación de drogas? Y continúa porque hay un consumo, hay oferta y demanda también. Es que el negocio de la droga es excesivamente lucrativo por la prohibición. Precisamente hace que sea un negocio lucrativo y es capaz de comprarlo todo. Han comprado gobiernos a lo largo de la historia. Han comprado ejércitos a lo largo de la historia. Y van a seguir siendo un problema en el mundo porque las drogas, el tráfico de drogas es uno de los mayores problemas que tiene el mundo. Pero de ahí a que fuera jefe de un cartel, no creo que... Por eso te lo digo. Son capaces, el negocio de la droga es capaz de comprar voluntades y de comprar... complicidades y de comprar silencios en cualquier lugar del mundo. Entonces, que haya militares en Venezuela de cualquier rango que permitieran o hicieran caso omiso o miraran hacia otro lado mientras circulaba la droga por la frontera. Pero ¿y cómo no? ¿Cómo podemos pensar que ahí no si sucede en todas partes del mundo? Claro que sí. Ahora, dirigir un cártel es otra cosa. Sí, es otra.
Además, yo siempre he tenido varias dudas respecto a esa narrativa. Por ejemplo, ¿dónde están los presos del Cártel de los Soles? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los microtraficantes, los traficantes medios y los grandes capos? Porque el del Cártel de Sinaloa se tiene toda una radiografía. Un organigrama. Se tiene toda la radiografía del organigrama de Los líderes, los capitanes. Sí, el clan del Golfo y todo eso se tiene una radiografía. ¿Dónde está la gente del Cártel de los Soles? Porque no era un gabinetico que estaban. Pero además, ¿cómo funcionan los cárteles de la droga? Por la violencia. Se van matando unos jefes con otros para ir ascendiendo. Porque es piramidal como cualquier estructura económica. ¿A qué general, a qué militar venezolano mató un subalterno para ocupar su posición dentro del cártel? Ahí pasaba lo mismo que pasaba con Noriega en Panamá, que pagaban su tarifa para seguir con su tráfico, pero que ellos fueran partícipes de, ya ahí son otros. Ya esos son otros 500 y por eso yo creo que Estados Unidos, el Departamento de Justicia, a sabiendas de que no va a poder probar ese cargo en un tribunal y ante un jurado. Puede atrofiar también el proceso. Claro, porque si yo no puedo probar uno, ¿cómo pruebo los demás? ¿Y cómo me desgasto en tratar de probar un punto en vez de invertir mi fuerza en los que tal vez sí pueda darle más valor ante el jurado? Entonces, obviamente, prefieres, mira, ¿sabes qué? Suelta eso. Deja eso así. Y no se refutó, ni se peleó. Porque siempre fue narrativa de los medios, siempre fue una narrativa política. No, pero también yo siento como cierta paz de parte del gobierno venezolano ahora, porque se fue Maduro, pero ellos lo veían venir tarde o temprano. Pero ¿qué quiere hacer el poder que queda en Venezuela? Quizá, y esta es mi opinión, el chavismo, aunque tú me dices que no está, pero la ideología de ellos, quizá quitaron un tumor, pero el cáncer va a seguir, pero con medida. Y ahora vamos a ser aliados de los americanos. Y no vamos a tener a los cubanos que estaban rodeando bien a Maduro, que quizá eso impidió también las negociaciones tempranas, porque estaba con un sometimiento de la inteligencia cubana. Yo no creo que la inteligencia cubana tuviera el poder de someter, de condicionar o de... Pero sí informativo. Sí, pero Cuba había negociado con Estados Unidos en 2015 cuando fue Obama allá y le levantó la mano a Raúl Castro. ¿Y qué pasa? Bueno, al final Trump le dio para atrás. Pero lo que me refiero es que los cubanos también han tenido apertura hacia Estados Unidos. Yo creo que el problema es que, bueno, no sabemos efectivamente qué pasó. Correcto. ¿Sí? Eso lo sabrán los servicios de inteligencia. Entonces, no sabemos si fue de verdad la narrativa que nos han vendido de que Estados Unidos entró a la mala y se metió. ¡Fua! Porque pareció una operación muy simple. Demasiado limpia. Demasiado limpia. Entonces yo no sé. Que hubiese uno no sabe qué pensar. Hubiese sido un mandatario que de verdad tuviera en desesperación y hubiese cometido aquella cosa para terminar con él mismo. No, tú sabes que eso... Como lo hizo Hitler. Como lo hizo Allende. Como lo hizo Allende, mártir de Chile. Pero yo creo que ya eso no está en boga en el mundo. Los políticos de hoy ya piensan más allá del honor del momento en un posible retorno futuro, incluso en algún momento futuro ser guía de las generaciones por venir. Está su hijo en Venezuela todavía. Sí, y están sus acólitos gobernando. Entonces uno no sabe realmente hasta qué punto se negoció o no se negoció y se está negociando todo. Porque pueden pasar todavía muchísimas cosas en los próximos años. Oscar, ¿y qué tú opinas? He visto a la comunidad venezolana del exterior celebrando mucho, con una satisfacción, con una felicidad, pero en mi opinión personal yo creo que es muy temprano para celebrar, ya que solo fue Maduro que se llevaron, siguen las mismas personas operando en Venezuela. Es decir, ¿qué tú opinas con esto? ¿Cuál ha sido tu punto de vista frente a general como venezolano, ¿no? Y quito los analistas políticos? ¿Tú esperas que ver cómo se desenvuelven las cosas? Porque no creo que los venezolanos retornen inmediatamente
a Venezuela, ya que debe pasar un proceso de reconstrucción y ver cómo van operando cómo va evolucionando todo este tema transicional. No todos los venezolanos fuera de Venezuela vamos a querer regresar a Venezuela. Eso es lo primero. Porque después de una cantidad de años en el exterior, tú haces tu propia vida. Y llega un momento en que ya no perteneces al país donde vives, pero tampoco perteneces al país de donde saliste. Pues tú regresas a un país que no es el que tú dejaste, que no están las personas con las que tú te relacionabas y que las cosas no funcionan como funcionaban cuando tú te fuiste. Eso es lo primero. Así que no todo el mundo va a volver. Además, está el tema de que todavía yo creo que hay muy poco o nada para celebrar. En Irak había gente celebrando cuando cayó Hussein y mira el tiempo que ha pasado desde 2003 hasta hoy y mira cómo está todavía Irak. Van 22 años. Había gente celebrando cuando los gringos entraron en Afganistán en el 2001 y van 24 años. Y mira dónde está Afganistán, todavía bajo el talibán. Entonces, hay poco para celebrar. Te decía ahora por el tema del peligro de que Estados Unidos continúe ejerciendo medidas de fuerza para controlar el poder y por tanto no sabemos si mañana ponen a María Corina y María Corina hace algo que no les gusta y la quitan. O mañana en Venezuela el pueblo elige a Pedro Pérez como presidente de Venezuela y hace algo que a los gringos no les gusta y los gringos van y lo sacan. O quizá la medida de los gringos no sea la que el pueblo venezolano en el exterior pensaba, que iban a hacer un desmantelamiento. Quizá cuando viene a ver, llaman a elecciones y gana una Decio o alguien del PSUV. ¿Y qué pasa ahí entonces? Porque la estructura partidaria sigue en Venezuela fuertemente, con juventud, con grandes mandos. Y también que dudo que esos 8 millones más o menos que están venezolanos que viven en el exterior vayan masivamente a ejercer su derecho al voto. Es que es muy complejo, es muy complejo. Todavía hay muy poco o nada para celebrar. Sigue gobernando la misma cúpula política. Sigue la estructura económica. Lo que ha dicho Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana tampoco para celebrarla, porque ha dicho, nada más y nada menos, que ellos van a extraer alrededor de 30 a 50 millones de barriles de petróleo. Eso realmente no es tanto, porque cuando Venezuela ha tenido su industria petrolera a toda máquina, a full funcionamiento, no solamente óptimo, sino también sin cuotas de reducción para preservar los niveles de los precios del petróleo en mercados internacionales, Venezuela ha llegado a producir 3 millones de barriles de petróleo al día. Así que 30 millones de barriles son 10 días de producción petrolera. Eso no es nada. Y 50 millones son 20 días. O sea, correcto. Eso prácticamente es nada. Sin embargo, lo que ha dicho Estados Unidos es que de ese petróleo se lo van a llevar ellos, lo van a comerciar y lo van a vender ellos. A precio de mercado. Lo van a poner en sus cuentas, el dinero lo van a poner en sus cuentas bancarias y van a utilizarlo para beneficio de Estados Unidos y para lo que ellos crean que beneficia a Venezuela. Entonces, ¿qué sabe Trump? Sabiendo cómo se comporta el gobierno de Estados Unidos, que ha demostrado que lo único que le interesa es su propio interés y no los intereses de los demás, ¿qué será bueno para Venezuela según la administración de la Casa Blanca? Eso es un misterio. Y también ver si Trump, finalizando su periodo, si va a continuar el Partido Republicano y su mismo jefe de gabinete y ministro y secretario de Estado para continuar con este plan. Porque se garantiza porque Biden no hizo nada. ¿Y si le dan un indulto antes de irse de la presidencia a Maduro? Eso puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Eso puede pasar. No sabemos si es una negociación, si eso está negociado. O sea, en mi opinión, a estas alturas, hay muy poco para celebrar objetivamente hablando. Ahora, si usted odia a Nicolás Maduro, que no lo dudo y no le quito las razones que usted tenga para odiar a quien quiera odiar en la vida, y a Nicolás Maduro, cada quien tiene sus razones para tener su emotividad y sus sensaciones y sus sentimientos hacia quien quiera. Pues bien, celebre. Pero tenga pendiente
que para Venezuela como nación, hasta ahora, yo veo muy poco o nada para celebrar. Bueno, Oscar, ya llegando al final de esta entrevista, yo creo personalmente que lo que vendrá es, quizá pueda seguir la misma situación en Venezuela, pero ya con las puertas abiertas con Estados Unidos y ya una relación real con Estados Unidos para quizá cambiar un poco la situación económica. La bolsa está repuntando en niveles históricos, etcétera. Pero tú, ¿qué prevés para el futuro objetivamente? ¿Qué tú esperas y qué tú crees que deben de hacer en los próximos meses, años? Mira, Venezuela debe trabajar duro, el gobierno venezolano, y Delcy Rodríguez tiene la experiencia y el conocimiento para ello. Que fue canciller también. Allá voy. Claro, fue una canciller muy peleona. Y que vino aquí inclusive. Fue una canciller muy peleona, pero fue una canciller. Fue canciller, así que tiene experiencia en eso. Y es economista, doctor en economía, es una tipa formada en esas áreas. Creo que Venezuela debe trabajar duro para lograr que Estados Unidos elimine las sanciones económicas a Venezuela. Así sea para comprarle el mayor volumen de importaciones a los propios Estados Unidos, pero que eliminen las sanciones. No solamente en la industria petrolera, pues ya se está hablando de eliminar sanciones en la industria petrolera de Venezuela. Claro, para ellos llevarse el petróleo, para ellos diluir el petróleo, porque el petróleo venezolano es muy pesado y muy ácido. Es un tipo muy diferente para refinarlo allá mismo. Es difícil de refinar, es trabajoso, es mucho lo que hay que invertir para refinar, por eso no es tan rentable como el de Arabia Saudita. Pero Venezuela, las autoridades que están y las que vengan, cuando vengan, si vienen, tienen que trabajar duro para que a Venezuela le eliminen las sanciones comerciales, que Estados Unidos permita que Venezuela desarrolle su economía, aunque sea una economía dependiente de los Estados Unidos, aunque sea, digo, porque eso es lo que quiere, lo que ha dicho el presidente Trump que desea para los Estados Unidos, aunque sea para eso, se debe permitir que Venezuela desarrolle sus capacidades y sus potencialidades económicas para que al fin y al cabo haya trabajo, salario y algunos niveles de bienestar social y económico para la gente en Venezuela, para los niños en Venezuela, para las madres, para los abuelos en Venezuela, que las pensiones por fin sean unas pensiones más o menos dignas, que los salarios se recuperen, que el poder adquisitivo del venezolano no dependa de comer lo que pueda comer, sino que por lo menos de vez en cuando se sienta libre de disfrutar de la vida, que es lo que todo ser humano aspira, que estar vivo no sea solo respirar y comer y dormir, sino que tenga cosas positivas en la vida. Y eso solamente se va a poder lograr si se levantan las sanciones, si el gobierno de Venezuela, no sé, se hace, digamos, el actual, sea con Delcy, sea con quien sea, más o menos eficiente en el uso y manejo de los recursos, sin tanta improvisación y un poco más de planificación, y si Estados Unidos evidentemente le permite a la nación, porque en eso es innegable que las sanciones económicas han pesado como una losa de mármol en la economía venezolana, eso es lo único a lo que yo aspiro que ocurra para que Venezuela por fin pueda salir de una de las crisis más profundas de su historia, que hay que decir también que ha sido tan profunda porque veníamos de la bonanza petrolera de los 2000. Del 2000 al 2012, 11. A los finales de Chávez. Que los precios del crudo superaron los 90 y los $100 por barril y que, claro, nos permitieron disfrutar de un estilo de vida que impulsó el desarrollo y obviamente prosperaron muchísimos negocios corruptos. Sí, pero mucha gente también prosperó. Mucha gente pudo estudiar, mucha gente pudo mandar a sus hijos a universidades, mucha gente mucha gente profesional recuperó su estatus de clase media que se había desaparecido y difuminado en los años 90. Así que, pues, espero que Venezuela vuelva a ver esa luz. Creo que todavía, te decía, no hay razones para celebrar, no hay muchas razones para celebrar o no hay ninguna, pero al menos tengo yo la esperanza de que ese momento llegue. Muchas gracias, Oscar, por venir a esta entrevista y iluminarnos con todo tu conocimiento objetivo y tenaz. Gracias a ti, Gabriel. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo este tema y
yo encantado de que volviera, si sucede alguna cosa de alta relevancia, para volver a discutirlo. Cuando tú quieras, estamos a la orden. Bueno, hasta aquí la entrevista de A Contraluz. Nos vemos en la próxima entrega.